Después de tantos años dedicada a la docencia, de haber impartido clase a tantos gaditanos, digamos que te ha llegado la fama ciudadana, a raíz de las publicaciones últimas que has hecho en estos últimos 5 años, ¿no? ¿Eso te produce algún tipo de inquietud o de malestar o te produce satisfacción, ¿no? La verdad que me sienta bien el que haya salido a la luz un trabajo que desde luego no se hace en los 3 o 4 últimos años, sino que es un trabajo que yo empecé a preparar y en el que he estado siempre metida de lleno desde que termino la carrera, pero que claro, por esa dedicación mía al magisterio y a lo que a mí me gusta, que es la docencia, había dejado a un lado, ¿no? Es precisamente cuando llega todo el tema del Bicentenario cuando yo me doy cuenta de la documentación que tengo y del trabajo que yo tengo guardado. Y entonces se me ocurre la idea de ponerlo al servicio de la ciudad y al servicio de quien lo quiera, ¿no? Hoy, claro, cuando recuerdo aquella primera clase que yo tuve hace 25 años ya en el cole, pues pienso que yo era una niña. Antes, con 24, 25 años, con la edad que yo empecé a trabajar, pensábamos de otra manera. Terminábamos la carrera y apenas habíamos viajado. Teníamos muy poca soltura, incluso en las relaciones y en las habilidades sociales, ¿no? Entonces uno termina la carrera y prácticamente o te quedas en la facultad. Yo estaba en un departamento trabajando ya, pero decidí irme porque me llamaba la atención la docencia, ¿no? Entonces creo que lo que tengo es mucha suerte, ¿no? Tengo mucha suerte de haber podido dedicar lo mejor de mi vida, la plenitud de mi juventud a enseñar siempre lo que yo he sabido y lo que yo he querido, que es historia, y luego a poder enseñar de la mejor manera, que creo que también la más didáctica es la de divulgación, lo que sé de historia al resto de los ciudadanos, ¿no? A gente corriente, gente muy de la calle, que en los libros de historia, en los monográficos y en los manuales se pierde, y que necesitaba también de un maestro, ¿no? También para explicar algunas cosas. Yo creo que en el fondo lo que he hecho ha sido ampliar mi faceta de maestra. Y ahora, ¿qué piensas cuando vi el otro día que colgaste una foto donde estabas tú con... ¿Esos eran tus primeros alumnos? La primera promoción. Hace 25 años, una foto muy graciosa, tú con una melenita y tal, y ahora estarás viendo que muchos de tus alumnos se han casado, tienen hijos, tienen su vida en marcha y tal, ¿no? Así que ¿eso te produce algún tipo de vértigo? No, eso bueno, a veces te lo encuentro, vas al médico, al hospital. Me ocurrió hace muy poco tiempo hacer una radiografía y uno de los doctores era uno de mis alumnos a los que yo enseñé a leer. Algún que otro abogado con el que me encontraba, periodista, ¿no? Como ahora recuerdo a Julio Sampalo, ¿no? Que ha sido alumno mío, o Cristina, mi Cristina, ¿no? Rocha, que está periodista también y trabajando fuera, y son alumnos a los que tú siempre recordarás, ¿no? También recuerdo a los que no han llegado a terminar ningún estudio o que sobresalgan en esta ciudad. Son gente que te recuerda también por cómo lo trataste. Y ahora pues me acompañan, tenemos mecanismos como el Facebook y como las redes sociales para reencontrarnos más fácilmente, y me acompañan muchas de las presentaciones de los libros, me acompañan, como me han acompañado a lo largo de mucho tiempo, en las cuestiones más rutinarias, ¿no?, de la vida, porque cada día es muy pequeño, nos encontramos muy habitualmente, nos movemos en los mismos círculos culturales, y son gente que yo creo que la primera persona que te enseña a leer, la primera persona, yo recuerdo siempre que eran tan pequeños que se subían a mi falda, siempre, y yo tenía 24 años. Y cuando llegan a tu mesa a leer y se te sientan encima, tienes todavía esa capacidad de emocionarte, ¿no? Y que yo creo que es una de las únicas profesiones que la da, ¿no? Que es el magisterio, ¿no? Entonces yo me siento muy orgullosa de que todos estos alumnos hayan pasado por mi vida. Tú eres profesora en el único colegio privado no religioso de Cádiz, que es Argantonio, ¿no? Sí. Yo, es una cosa que además me resulta muy, muy atractivo de explicar a la gente. Yo, después de estudiar filosofía y letras, yo estudié teología.
y estudié teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y tuve por estos derroteros a los que te marca la vida, ¿no? Este diario de bitácora que tú conduces, tuve la suerte de tener que ir a México a vivir un tiempo. Y yo me encontré de golpe y porrazo con todo lo nuevo de la teología de la liberación, con Casaldáliga, con vos, con Sobrino. Yo entendí un tipo de religión, un tipo de cultura, un tipo de enfrentarse a los jóvenes, a la sociedad, en donde por encima de cualquier ideología está el escuchar a la gente como personas, ¿no? Yo eso lo he encontrado en mi centro. Yo es una de las cosas que como jefe de estudio, cuando llegan a visitar el centro, intento siempre demostrar. Es un colegio que no adoctrina, es un colegio en donde no se reza, es un colegio en donde no hay ninguna imagen y, sin embargo, se respeta perfectamente a los que sí quieren darlo. Yo doy religión, yo soy la jefe de departamento de religión, yo explico a John Sobrino y lo explico desde la igualdad, de la solidaridad y de que lo prioritario no es la caridad sino la justicia social. Y eso me lo permiten en un centro que es libre y en un centro en el que se permite la dicotomía tan difícil de entender, muy difícil, que fuese el primer centro mixto en plena dictadura franquista, en el que niños y niñas convivían en las aulas. Entonces, cuando se meten muchas veces a los centros privados, concertados, todos en el mismo saco, yo he trabajado mucho con San Felipe, yo he trabajado mucho con muchas otras organizaciones porque me han invitado, Fundación SM, a dar charlas y demás, pero trabajar en Argantonio hay un clima de libertad, hay un clima de no tengo que vender nada porque no me pertenece, es el centro en el que yo trabajo, pero al que quiero profundamente, ¿no? Es un centro en el que es posible impartir esa educación en libertad, ¿no? Esa educación en respeto a todo. El que quiera, no se reza, por supuesto, nadie reza, pero el que quiera de religión la da, el que no la da, el que quiera recibir un sacramento lo hace en su parroquia, el que no la hace, y se vive dentro de la libertad, que es lo justo y lo necesario para educar a un crío. Sobre todo cuando una persona como yo piensa que lo digo plenamente, que ojalá toda la educación fuera pública. Yo trabajo en un centro concertado y me encantaría que todos los colegios fueran públicos, me importa decirlo, pero nadie, ningún gobierno se ha permitido el lujo de hacerlo, porque es que no puede hacerlo, porque no se puede mantener un centro de la calidad, por ejemplo, del nuestro, solo con lo que entra de el dinero público con el que se subvenciona. Es una apuesta directa de los propios dueños de los centros, que te permite hacer otra serie de cosas. Es injusto, quizás lo sea, ojalá todo pudiera ser centros públicos, pero ¿por qué no se evita que lo sean? ¿Por qué no evitan que haya centros concertados? Pues no puede ser. Tal y como está ahora mismo el sistema de educación, no puede ser, no ha podido ser nunca, no lo han hecho. Entonces, que exista en Cádiz un centro de la calidad de Argantonio, que siendo concertado, eduque a los niños sin ningún tipo de adoctrinamiento religioso, y mira que soy católica, creo que es muy importante para los niños. Tú tienes una imagen como de rebelde. No sé, a lo mejor no es verdad, pero que me da la sensación, ¿no?, de que eres una persona, además de inquieta, muy rebelde, ¿no? Y nunca me ha pegado mucho en ese colegio, quizá porque la imagen del fundador o algo, te veía a ti ahí como un verso suelto dentro del colegio, ¿no? Pues no, Fernando, porque yo creo que cuando dice mucho de la fundación del cole, precisamente el que fuese un colegio mixto. Yo tuve la suerte de entrar, yo entré hace 25 años y el colegio ya lleva 40 y tantos años funcionando, ¿no? Yo no viví los primeros años, pero sí es cierto que yo, que venía de un colegio de monjas, que me quedé alucinado viendo niños y niñas juntos. A mí me prohibían mirar a los niños que me encantaban por la ventana del rebaño de María y mirar a los niños que estaban en Salesianos. A mí me lo prohibían, me llegaban a encerrar en una capilla, ¿no? ¿Tú lo ves como eres rebelde? Claro, yo me encontré un colegio Argantonio muchísimo más libre en todo. Viví los últimos años del director y los viví con una total capacidad de ejercer lo que yo quería desde el principio. Luego,
con el director que le sucede, José Manuel igual, con Luis, y el propio, yo tengo compañeras como Mariela Quiñones, como Luis Merino, gente con una ideología muy, muy avanzada y en el que yo creo que no hay necesidad de defender nada, ¿no? El colegio está ahí, es un colegio que apuesta por un tipo de educación que no hay otro en la ciudad, sobre todo por eso, porque no es confesional y sobre todo pues porque está llena de personajes, es muy importante también, que se dedican al mundo de la literatura, que escriben, que están muy metidos en los círculos literarios de la ciudad, que conocen qué es la poesía, que son capaces de ir al extranjero a congresos, que conocen autores, y eso se vive, ¿sabes? Se vive mucho en el colegio, en la relación con los alumnos. Hoy, por ejemplo, he recibido de la Sorbona de París, una chica que está haciendo un doctorado y que quiere, a través de estudios míos sobre los franceses en Cádiz y a través de Mundo de Ori, que vivió también en Francia y demás, a ver si podía venir a hacer unas prácticas aquí en el colegio. Pues eso significa el movimiento, ¿no? Es un colegio muy abierto en el que ahora mismo tenemos pues gente de Finlandia, de Dinamarca, estadounidenses, que están en el colegio además viviendo con alumnos nuestros y que hay una mezcla. Y yo, como madre además, como madre natural de hijos de otras razas, pues creo que es muy importante porque enriquece, ¿no? Enriquece a los jóvenes y enriquece a nuestros alumnos. Y en todos estos años, ¿tú has notado un cambio en el sistema educativo? Es decir, como hay una... en general. En general, ¿no? En general y tu experiencia, es decir, se está instalando una idea, a mi juicio, acertada, de que no puede llegar un gobierno, cambiar las leyes educativas para que luego a los 4 años llegue otro y ponga otras. Y que en la democracia hemos tenido 7 leyes y tal. Esa idea de que el sistema educativo español está fallando, derivado de que no hay un consenso nacional sobre la educación, unido a un cambio de rol en el papel del maestro como magíster, como autoridad moral, no solo académica, sino moral, en relación para con los niños, que están todo lleno de derechos y que muchas veces no llegan de sus casas educados, sino que se deposita en el colegio para que el colegio le dé no solo las enseñanzas que le tiene que dar, sino la educación que no consiguen en casa. Te he hecho un resumen de cómo yo veo la situación, ¿no? Yo escribí hace muy poco, yo creo que apareció a finales de agosto, un artículo en el diario que se llamaba Septiembre, que bueno, me han incluso después me ha llamado porque quería que hablara más explícitamente sobre lo que yo daba en esa tribuna, ¿no? Escribía en esa tribuna, y yo creo que un poco resumen eso que tú dices, ¿no? Yo tengo siempre la sensación cuando termina en septiembre, junio, que el profesorado estamos agotados, ¿no? Es un agotamiento verdaderamente físico. Cuando tú sales del cole y además vas a la playa o a la piscina o al campo donde te da la gana y te encuentras la gente, todas las críticas de la gente siempre es la cantidad de vacaciones que tenemos, ¿no? La cantidad de vacaciones que tenemos y lo bien pagados que estamos. Y luego además durante el curso te enfrentas a dos problemas fundamentales y muy graves. Uno es la cantidad de burocracia a la que está sometido el maestro, el profesor, y lo otro, la incapacitación por parte de muchos padres de creerte como un ente de confianza, es decir, en depositar en ti la confianza es suficiente como lo hace cuando va a la consulta de un médico, ¿no? Yo, cuando voy a un médico y me siento y le digo que me duele la garganta, si me dice que me tome esto, yo no, aunque a lo mejor me parezca malo o bien, yo no, ni siquiera públicamente intento discutírselo, ¿no? Sin embargo, eso lo hemos perdido los maestros. Yo decía que se han acabado aquellos años en el que uno llevaba la gallina arrastrando por los caminos para el maestro, ¿no? O dejaba la manzana en el pupitre. Que está mal también, muy bien, de acuerdo, pero nos hemos convertido en un poseedor de una varita mágica que debemos de hacer de todo. Hay que hay que trabajar la educación bien, el colegio. Hoy he tenido que rellenar 7 papeles para pedir los cursos de educación vial para los alumnos. ¿Qué hay sobre la drogodependencia? Habla con otro para los talleres de drogodependencia. Educación sexual, educación para la salud, problemas de bullying,
técnicas de estudio y tal y tal. Y llega un momento en que entre todo lo que hay alrededor, que a mí me lo dio mi padre y mi madre, porque yo, la primera vez que yo tuve un problema con cualquier tipo de estas cosas, cuando tenía 18, 19 años, el primer, digamos, correctivo me lo dan en casa, ¿no? Nos hemos convertido en suplentes en muchas de las facetas que deberían de tener los padres. Yo también soy madre y también lo entiendo, que a veces no tenemos esa autoridad que tenían nuestros padres de antes. Y luego, por otro lado, Fernando, es este mare magnum tremendo de leyes, de LOE, del 11. Es que yo he tenido organizado un colegio entero hasta finales de agosto y luego a primeros de septiembre salen unas instrucciones nuevas en donde quitan lo que había ocurrido con anterioridad 2 semanas antes, pero es que hace nada hemos tenido una reunión en la que no se podía poner tramos de 1 hora, sino que había que ponerlos de 45 minutos. Yo creo que yo entiendo que la política utilice determinados argumentos para hacer campaña y para hacer demagogia, porque en el fondo es demagogia política, lo siento. O sea, es utilizar algo tan vital como es la educación de un crío, como es la medicina, para hacer política y para perpetuarse en sus poltronas. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo súper claro. Ni la educación, ni la medicina, ni los servicios sociales. Con eso no se debería de jugar. Debería de haber unos aspectos mínimos que se conservaran. Y hay cosas muy buenas de la LOE y hay cosas muy buenas de la LONCE. Yo creo que es muy bueno trabajar en competencias. Yo creo que a mí me encantan los estándares de aprendizaje. Creo que los niños deben de trabajar en proyectos. Porque hay cosas buenas de todas. Entonces, ¿por qué demonios hay que romper una cosa, empezar con otra? ¿Quién le ha preguntado a los docentes? Una de las preguntas que yo me hago. No al docente que está en el despacho. Porque claro, yo puedo pedir una excedencia, irme mañana a trabajar con una editorial que trabaja para el Ministerio de Educación. Y entonces, claro, después de un tiempo trabajando en un despacho y pagándose un dinero, que seguro que es el doble o el triple de lo que yo gano en el cole, me van a parecer todas las leyes buenas. Pero ¿quién le pregunta al maestro que está en el aula? Que tiene que colgar a la vez que está dando clases en Séneca, en la plataforma, tiene que hacer las programaciones de la UDI, tiene que trabajar para las pruebas externas que va a venir, tiene que ver la orientación de los niños con los gabinetes de orientación, tiene que trabajar en valores, tiene que trabajar tal. Entonces llega un momento en que tú dices, yo como jefe de estudio ahora mismo, ¿no? Yo creo que lo más importante de una persona que dirige un equipo, que es mi director, ¿no? Yo soy un eslabón más, José Manuel García Gil, es conseguir un equipo bueno y luego dejar a la gente trabajar. Tú dejas a la gente trabajar, la dejas en un sitio que se respira libertad. Yo no sé si conoces el centro, pero el propio centro es así, no hay ni una pared. Yo para ir a una clase tengo que coger un paraguas. Hay como... Yo conté ayer porque me apeteció contarlo, de como 50, 60 árboles en el colegio. Tenemos un huerto con tomate, con pimiento, es un colegio muy poco al uso, ¿no? Entonces, ese aspecto de la educación, ahora voy de lo general a lo más cercano a mí, yo creo que es muy complicado. Creo que es necesario dejar trabajar al profesorado, creo que hay que exigirle menos burocracia y creo que hay que enseñar más y volver al magíster que tú dices, ¿no? Es que magíster viene de lo más, mientras que ministro viene de lo menos. Lo sabes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de tu libro. Venga. Bueno, yo soy rebelde, un poquito. Soy rebelde. Yo siempre te he visto muy rebelde. Pero yo no soy rebelde. Punto hasta contestatario, ¿no? Yo procuro decir lo que pienso. A veces hay cosas que tú tienes que intentar suavizar porque vives en un grupo social determinado, trabajas, tal. Yo he vivido situaciones muy difíciles, sobre todo cuando estuve en México, y he visto cosas que no debería de haber visto ningún ser humano, o que no debería de ver nunca ningún ser humano. ¿Por qué? Pues situaciones muy dramáticas, de mucha diferencia social, de mucha injusticia social y de mucha miseria. Y hoy he mandado al diario a otra tribuna para esta semana que se titula La amnesia de Dios,
y es sobre toda esta gente que van de un sitio a otro, ¿no? En busca de una tierra prometida que Dios parece que se ha olvidado por completo de que existe, ¿no? Yo creo que está amnésico perdido. Entonces eso te hace ser de otra manera. Yo no soy la misma que me fui. Tú vas a México con tus bermudas saharianas, con 26 años, con un marido monísimo y con dinero pedido del banco porque acabas de empezar a trabajar, a comerte el mundo, a tal y cual, y cuando llegas allí y veas lo que ves y te enfrentas a la realidad de la miseria y tú ves o te haces pensar, bueno, pero mi país no es así, ¿no? Y ahora te das cuenta que todo pertenece a la misma calaña y que todo es igual y que mis hijos están aquí y no están allí, pero hay muchos hijos de ahora, de aquí, que viven en la misma situación en la que vivían los míos allí. Entonces piensas que lo que es global es la miseria, no es otra cosa. Entonces pues soy rebelde. Eso parece la canción de Porque quién era. Porque el mundo me ha hecho así, Cecilia. No, Cecilia no era. No, ¿cómo era? Janet. 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 De mi época también. Fíjate, qué cosas. Bueno, háblame de tu libro. Creo que tienes un diálogo en la quilla a cuenta del libro. Sí. El libro es también deudor de todo lo que has ido publicando en el periódico. En las Crónicas de Cádiz es una recopilación de todo lo que se publicó en el Diario de Cádiz. El Grupo Yoli me ofreció esa posibilidad, yo creo que fue una cosa bonita, porque fue muy accesible a la gente te decía eso, ¿no? Ahora leo de la otra manera y voy juntando, ¿no? Juntando los capítulos, como aquellas novelas decimonónicas, ¿no? Y Las Mareas, lo que tiene algún cuento más, y el prólogo de mi amigo Tellez, que es muy bonito, y en el que, bueno, yo soy hija del mar, de gente del mar y por los cuatro costados, entonces son situaciones también que a mí siempre me han hecho sentir... Yo tengo mucho miedo al mar, siempre me da mucho... Verás tú, no me gusta el mar. Porque yo aprendí a nadar, mi abuelo me tiraba en mitad de la bahía con 4 años amarrada por la cintura desde un barquito, su barquito que tenía en Puntales. Y desde entonces yo nunca despedí a mi padre en el muelle cuando se iba en el cano. He tenido una relación con el mar muy de inseguridad, ¿no? Muy de miedo, de mucho respeto. Y cayó en mis manos unos fondos muy bonitos del Archivo de India que tenían que ver con el mundo de los ahogados. Porque si te das cuenta, si lo has leído o lo lees, cada historia está en boca de un ahogado. Es el ahogado el que lo cuenta, en sus últimos, algunos ya muertos y otros en sus últimos momentos. Menos uno, que es el del Reina Regente, que lo cuenta el perro, ¿no? El perro que parece ser que se salvó y que tú hiciste ese documental tan precioso, ¿no? Entonces lo cuenta el ahogado en ese último momento. Es muy literario, pero todos los acontecimientos que se cuentan son históricos, absolutamente históricos, igual que el de las Crónicas de Cádiz. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos hablando de tus libros. Pero yo hablo mucho, ¿a que sí? Yo también. ¿Pero hablo mal, no? No, hablo bien.